Bienvenidos a su programa, La Verdad y la Vida en la Biblia. Señor Jesús, Señor, bendícenos en esta hora. Amén. Bendícenos con tu presencia misma. Amén. Sí, Señor. Tú eres este Cristo que nos atrae. Atráenos durante este tiempo. Sí, Señor. Causa que te amemos más. Amén. De nosotros estos buscadores que llaman a la puerta y se les abre. Amén. Oh, Señor, abrimos todo nuestro ser a ti. Sí, Señor. Señor, cambia nuestra muerte en vida. Amén. Sí, Señor, te amamos esta tarde. Amén. Qué privilegio el decirte que te amamos. Sí. Queremos que tú nos visites en esta hora. Amén. Con tu rica palabra. Amén. Nos visites como el pan de vida. Amén. Nos visites como los ríos de agua de vida. Amén. Señor, gracias que tú puedes satisfacer nuestra hambre. Amén. Señor, gracias que tú puedes satisfacer nuestra sed. Amén. Señor, nos abrimos por completo a ti. Amén. Ábrenos tu palabra. Amén. Tu palabra que es rica y es viviente. Amén. Sí, ábrenos tu palabra, Señor. Amén. Es que podemos ser suministrados por tu palabra, Señor. Amén. Que podemos ser suministrados por tu vida, Señor. Amén. O por tu persona, Señor. Sí. Amén. Pues bienvenidos a el programa La Verdad y la Vida en la Biblia. Les recuerdo que este es un programa que se transmite hoy lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde y los jueves tenemos un nuevo horario, es de 5:30 a 6:30 de la tarde. Transmitimos por la estación 1440M y también por internet, por vozdepaz.com. Si tiene algún amigo que desee sintonizarnos y vernos a la vez por internet, es vozdepaz.com. Y en este programa lo que hacemos es estudiar la Biblia de acuerdo a la vida. Jesús, de hecho en este mismo capítulo que estamos viendo, Juan 6 y Juan 7, Él mismo dijo que Él es el camino, la realidad y la vida, y que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Juan 6:63. Entonces lo que nosotros queremos es obtener estas palabras que son espíritu, en nuestro espíritu, y obtener esta vida también. Entonces, todos nosotros tenemos circunstancias en nuestra vida, en nuestro ser, y lo que hacemos en esta hora es traerlo a Él, para que Él, como la vida, a través de su palabra, nos pueda sanar, pueda cambiar toda la muerte en vida. Así es. Pueda edificarnos como su morada eterna, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en este programa, La Verdad y la Vida en la Biblia. Y el día de hoy tengo a 2 invitados. Está conmigo el hermano David Schupp y el hermano Antonio Soriano. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Lupita. Gracias, Lupita, por invitarnos. Qué privilegio estar aquí para disfrutar la palabra de Dios. Amén. Sí, ciertamente es un privilegio poder disfrutar. Amén. Y lo que hacemos es estudiar un capítulo o una porción de un capítulo del Evangelio de Juan. Así que si usted tiene su Biblia por ahí a la mano, tráigala, la vamos a utilizar durante este tiempo. Y si no cuenta con una Biblia, puede marcarnos al 1035-0043 y pedir una. Aquí le podemos dar información en cuanto a los costos y la manera en la que puede obtener una. Y la que nosotros usamos es una Biblia llamada versión recobro. Esta Biblia es una Biblia de estudio para aquellas personas que buscan conocer a esta persona corporificada en la palabra. Esta Biblia tiene notas explicativas, tiene referencias, tiene bosquejos que explican el contenido de cada libro y cada capítulo o porción importante en la Biblia. Así que si usted está interesado en conseguir una Biblia versión recobro, márquenos 1035-0043 y le podemos dar información en cuanto a esto. Así que, bueno, hemos estado viendo el capítulo 6 de Juan, que es el quinto caso de estos 9 casos que el apóstol Juan usa para exhibir las riquezas de Cristo, ¿no? Para exhibir la manera en la que esta persona, como nuestro Salvador, viene como la vida divina. Así es. ¿No? De hecho, el tema de este Evangelio de Juan, aquí en la versión recobro, podemos ver que el tema de Juan es comprobar que Jesucristo es Dios el Salvador, venido como vida para propagarse. Entonces, ¿cómo se propaga Él? Al entrar en nuestro ser.
se va extendiendo y él va creciendo, ¿no? Colosenses 1:19 habla del crecimiento de Cristo. Entonces, cuando tomamos a este Cristo como vida, él se propaga en nuestro ser y en esta tierra. Ujú. Y entonces, y él cambia la muerte en vida. ¿Cómo se propaga? Cambiando nuestra muerte en vida. Y la vida es él mismo. Así que hemos estado viendo este capítulo y que habla de dos cosas importantes, de las personas que estaban hambrientas, Sí. ¿no? De la multitud y también de los sedientos. Entonces aquí este capítulo empieza con el mar. Empieza en el versículo 1, dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Por qué es que empieza con el mar este capítulo? Pues porque el mar significa este mundo corrompido por Satanás. Entonces aquí vemos que el apóstol Juan quería hacer un contraste, ¿no? Un contraste entre lo que es el Señor y el principio de la vida, que es cambiar la muerte en vida, y lo que es Satanás, ¿no? Para saber que algo es bueno o malo, pues tenemos que saber los dos contrastes, ¿no? Así es. Entonces empieza, porque la tierra fue creada por Dios en el principio, ¿no? En Génesis 1:1. Pero, ¿qué sucedió? Que fue corrompida por Satanás y ahora la humanidad vive en este lugar corrompido. Por eso es que estamos todos hambrientos y buscando ser satisfechos. Y bueno, este mar también tipifica las olas y el viento, que la vida del ser humano está turbada y no tiene paz. Pero justo en este capítulo, el Señor Jesús, ¿qué hace? Camina sobre las olas del mar. Wow. Sí, así que así empieza, con que estaba Jesús ahí. Y después, en el versículo 3, pues lleva a sus discípulos a un monte. Él no los deja ahí, a la orilla del mar, sino que los lleva a un monte, y esto tipifica una posición trascendente, ¿no? Porque definitivamente hay varios metros de diferencia entre el nivel del mar y un monte. Entonces, aquí la posición trascendente es donde el Señor Jesús les habló, y en esta montaña representa una posición alta. Entonces, si nosotros queremos que el Señor nos hable, tenemos que subir a un lugar alto, ¿no? Así es. En Apocalipsis, a Juan se le dio la revelación de la Nueva Jerusalén en un monte, Apocalipsis 21:10. Y de hecho el Señor mismo se transfiguró en un monte, ¿no? En Mateo 17. Y a Moisés se le dio la ley también en un monte, en Éxodo 24. Así que esto podemos ver que necesitamos estar en un monte para poder disfrutar al Señor como nuestro alimento. Y después veíamos que el versículo 4, en cuanto a la Pascua, esta Pascua representa a Cristo mismo. O sea, la Pascua, esta festividad que le fue dada al pueblo de Israel en Éxodo 12, esto de comer el Cordero Pascual para poder salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo y entrar en el desierto, tipifica a una persona. Así es. Esta persona es Cristo como el Cordero de Dios, que derramó su sangre para poder redimirnos a usted y a mí, y a todos, de hecho, y para poder alimentarnos también. No se queda en la redención, sino que va más allá, hasta alimentarnos, ¿no? De acuerdo a 1 Corintios 5:7. Así que Él es este Cordero que rocía su sangre y nos da su carne para comerla. Este es el Cordero de Dios, que es nuestro Redentor, inmolado por causa nuestra, para que le podamos comer y beber como nuestro suministro de vida. Esta es la manera en la cual nosotros podemos vivir de Él. Amén. Y vivir por causa de Él, ¿no? Entonces después vemos que aquí alimenta a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces. Ujú. Así que la verdad a nosotros no nos asombra que Dios, siendo Dios, pueda alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 peces, ¿no? Pero el punto es el significado de esto. Aquí la cebada en la Biblia, de acuerdo a Levítico 13, específicamente el versículo 10, Dios le dijo al pueblo de Israel que le separara las primicias de la cosecha para ofrecérselas a Él, ¿no? De las primicias de la siega. Y más adelante, en 1 Corintios 15:20, vemos que Cristo mismo, al resucitar de los muertos, fue las primicias también de los que durmieron. Así que la cebada tipifica las primicias de la resurrección. La cebada es el grano que madura más temprano y que es el primero en ser cosechado. Entonces esto tipifica a este Cristo resucitado, porque es el primero en ser resucitado de los muertos. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Estos panes de cebada son este Cristo en resurrección
como nuestro alimento. Así que usted y yo podemos comer a este Cristo resucitado. Somos lo que comemos, pues podemos constituirnos de este Cristo resucitado, como los panes de cebada. Y el número 5 significa responsabilidad. Comentábamos que si usted es humano, pues el número 5 no es el número 3 más el número 2, sino es el número 4 más el número 1. ¿Por qué? Porque en su mano pues tiene 4 dedos y un pulgar. Comentábamos que sería un poco extraño tener 2 pulgares y 3 dedos, ¿no? Como que no tendría la misma función la mano. Entonces el número 1 tipifica a Dios, de que hay un solo Dios, de acuerdo a 1 Corintios 8:6. Y el número 4 lo vemos en Ezequiel 1, versículos 5 al 25, lo vemos también en las 4 criaturas de los 4 seres vivientes. El número 4 tipifica la creación. Y se ve también en Apocalipsis 4:6. Entonces, ¿qué significa esto? Porque es responsabilidad, porque Dios mismo es responsable de alimentarnos. Él asume la responsabilidad de saciar nuestra hambre consigo mismo. Así que también comentábamos que qué bueno que tenemos un Dios responsable, ¿no? Qué bueno que yo no soy Dios, porque si no se me olvidaría alimentar a muchos. Pero Él nos da del mismo Cristo resucitado. Amén. Así que si usted tiene hambre, no se preocupe, Él es totalmente capaz de saciarlo. Y veíamos que los 2 peces, bueno, aquí la vida animal representa el aspecto redentor de la vida de Cristo, ¿no? Porque la vida animal tiene sangre y necesitaban desde el Antiguo Testamento la sangre para cubrir el pecado del ser humano, ¿no? En Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Jehová? Él mató animales para cubrir su desnudez y para darles pieles, ¿no? Entonces, la vida animal representa el aspecto redentor de la vida de Cristo. Y la vida vegetal representa la vida germinadora, esta vida que produce más vida. Y esto se ve a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Juan 15:5 habla de que nosotros somos pámpanos en la vid, que si permanecemos en él, producimos mucho fruto, ¿no? Llevamos mucho fruto. Juan 12:24 dice que el grano de trigo cae en tierra y muere, para así también producir más fruto. Entonces, este número 2 de los dos peces significa testimonio, de acuerdo a Apocalipsis 11:3, porque nosotros podemos dar testimonio de que este Cristo eficazmente asume la responsabilidad de alimentarnos. Nos alimenta con peces, con él mismo como el pez y con él mismo como el pan. Y en el Antiguo Testamento, desde Levítico 1 al 6, veíamos que las ofrendas que se le ofrecían a Jehová siempre incluían la vida vegetal y la vida animal, ¿no? Entonces este rico Cristo que nos redime y también nos imparte su vida. Nos redime con tipificado con estos 2 peces como la vida animal redentora, y con estos 5 panes como la vida que produce, que germina más vida, ¿no? Entonces este Señor está representado aquí en estos panes para poder alimentarnos. ¿Y cómo es que de tener 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 hombres, ¿no? Más las mujeres y los niños. Y aún así sobraron 12 cestas llenas. Así es. Así que este Cristo, sin importar cuál sea la necesidad del ser humano, Él es capaz de saciarla. Él es capaz de redimir a cualquier persona y a suministrarle su vida a cualquier persona, ¿no? Amén. Así que además este Cristo se hizo pequeño, se hizo más pequeño que usted y que yo, para que lo podamos comer. Amén. E incluso si ni usted ni yo somos dignos de comerlo a Él, si nos llegáramos a considerar incluso indignos de comerlo como el pan, si se llegara a considerar como un perrillo, Él es estas migajas para que lo pueda comer, ¿no? Amén. Mateo 15 habla de esta señora que le pidió que le diera, ¿no? Del pan de la mesa. Y entonces ella, en el versículo 17, ella dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor le dijo, ¿no? Y ella le dijo, sí, Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que este Cristo no le importa ser tan pequeñito como una migaja, y no le importa que usted o que yo seamos como perrillos.
Él aún así nos alimenta. Amén. Y también causa un excedente. Así que este es un Cristo que lleva miles de años alimentando a tantas personas. Así que no se preocupe cuánta sea su hambre o su sed. Este Cristo es capaz de alimentarnos a todos. Y pues ya después seguíamos hablando en cuanto desde el versículo 16, vemos cómo se agitó el mar, ¿no? Y hubo un fuerte viento. Esto comentábamos que son los problemas de la vida humana, porque pues es evidente que usted y yo, y todos los seres humanos, ¿no? Vivimos en un mundo en el que no hay persona que se salve de problemas, ¿no? Si usted piensa que Obama no tiene problemas, o Angela Merkel no tiene problemas, o cualquier artista que usted mencione, todos tenemos problemas. ¿Por qué? Porque pues en el mar están los demonios, ¿no? Desde Génesis 1:1 y 1:2 vemos cómo cayó la tierra por causa de la rebelión de Satanás. Entonces, como un tercio de los ángeles se rebelaron junto con Satanás. Entonces ahí están en el mar los demonios y en el aire están los espíritus malignos. Entonces obviamente estamos rodeados de demonios y espíritus malignos que hacen que sea muy difícil tener todo un día tranquilo, puesto que estamos en este mundo corrompido por Satanás. Pero ¿qué sucede? Sin importar cuán corrompido está este mundo, hay una persona a la cual no le molesta, que es Jesús. Recuerdo que veíamos en Efesios 2:6, este Jesús nos resucitó juntamente con él, ¿no? Y en Efesios 1:21 también y 22 vemos cómo él sometió todas las cosas bajo sus pies y fue ascendido a los lugares celestiales. Entonces este Jesús, para él no es nada, un problema de la vida humana. Él es capaz de caminar por encima de cualquier problema, por encima de cualquier ola, y el viento tampoco lo molestan. Así que pareciera que este Cristo que da paz a la humanidad turbada, pareciera que dijera, pues, para mí, demonios, ángeles caídos, no son nada. De hecho, podrían ser como olas cada vez más grandes, y él aún así podría caminar encima de ellas. Así que podemos descansar en este Cristo capaz de darnos paz en medio de cualquier situación. Y después veíamos 6 puntos muy importantes, que son 6 pasos que Dios, Jesucristo, dio para poder hacerse accesible al ser humano. El primer paso es la encarnación, ¿no? Porque Dios, viviendo en luz inaccesible, el Dios infinito, se hizo finito. Vino a ser un hombre totalmente restringido, ¿no? Restringido desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces él se encarnó para poder hacerse más accesible al hombre y para podernos dar vida. Esto lo vemos en Juan 6 de los versículos 35 al 51. Y después, bueno, de hecho también en el 51 dice que él es el pan y que él es la carne. Entonces él no podría hacer este pan si no se hubiera encarnado, ¿no? Y el segundo paso que él dio para hacerse más accesible al hombre, a usted y a mí, para poder comerlo, fue el ser inmolado, su crucifixión. Comentábamos que en Éxodo el pueblo de Israel festejaba, la primera vez que comió el Cordero Pascual fue en Éxodo, ¿no? Entonces, durante este tiempo en el que Jesús estaba hablando con los israelitas, con las personas, era el tiempo de la Pascua. Entonces ellos tenían en su mente esto, pues todo lo que tipificaba la Pascua, y ahora esa Pascua tipifica a Cristo, como les mencionaba anteriormente. Cristo es aquel que con su sangre derramada, Él puede limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados, y con su carne Él puede ser nuestra comida como nuestra verdadera vida, porque su sangre y su carne fueron totalmente separadas de Él, ¿no? En el pueblo de Israel, cuando mataba al cordero, lo colocaban en una posición, en una cruz también, mucho antes de que el Imperio Romano diera esta orden de que a las personas que cometían algún delito se les crucificara. El pueblo judío ya ponía en una cruz a los corderos para así poder drenar toda la sangre de su cuerpo. Pues toda la sangre del Señor Jesús fue drenada
para poder redimirnos y para que pudiéramos comer su carne. Así que la manera en la que nosotros podemos comer de Él es aplicarlo por fe. La manera en la que nosotros podemos beber de Él es también aplicarlo por fe. Entonces, si nosotros aplicamos por fe todo lo que Él ha logrado y todo lo que Él es, podemos comer y beber de Él. Entonces aquí el Señor en el versículo 51 cambió el pan por la carne, porque ahora el ser humano después de que cayó, después de la caída, necesita ser redimido. Así es. Pero no con ser redimido va a seguir viviendo, ¿no? Pues cada ser humano necesita seguir comiendo. Entonces podemos comer de su carne y beber de su sangre. Amén. Y ser saciados. Así que creer es recibir. Juan 1:12 veíamos eso, ¿no? Entonces crea. Entre más crea, con fe, más va a poder recibir de este Cristo y más va a poder ser alimentado y saciado de Él. De este Cristo que, como tercer paso, resucitó de entre los muertos para poder morar en usted y en mí. Porque antes era una persona física, ¿no? Lo podíamos tocar. Pero Él necesitaba morir para efectuar su redención y resucitar e incluso ascender a los lugares celestiales para poder ser hecho este espíritu vivificante que es el quinto paso, ¿cierto, hermanos? Así es. Sí, de hecho, esto es bien maravilloso porque en este quinto paso nosotros podemos darnos cuenta de que Él se hace el espíritu vivificante. Amén. Y esto es bien maravilloso porque nosotros vemos que en el versículo 63 dice que el espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Entonces aquí se presenta el espíritu que da vida. Después de la resurrección mediante esta, el Señor Jesús, quien se había hecho carne en el 1:14, Jesús llegó a ser el espíritu vivificante. ¿Puede ver esto? O sea, aquí estamos hablando del espíritu vivificante. Amén. Según se expresa claramente en Corintios 15:45. Y aquí vemos que este espíritu vivificante, que Él puede ser nuestra vida y nuestro suministro. Eso es maravilloso porque Él no simplemente es nuestra vida, sino también nuestro suministro. Amén. Cuando le recibimos como el Salvador crucificado y resucitado, el Espíritu que da vida entra en nosotros. Amén. Para impartirnos vida eterna. Amén. Eso es maravilloso, ¿no creen? Amén. Y podemos también ver que, pues aquí hay un pequeño problema. Pues a veces puede ser que alguien o muchas personas pueden entender mal este versículo, pensando que la carne representa la humanidad con su naturaleza humana, pero no es así. Según el contexto, la carne aquí se refiere a la carne del cuerpo físico. Igual que en los versículos anteriores donde el Señor dijo que su carne es comestible. Los judíos no pudieron entender cómo Él les podía dar su carne para que la comieran. Pero aquí ellos pensaron, y aquí yo me atrevo a decir, no piensen ustedes tampoco. No se atrevan a meterse en su mente. Para que ustedes puedan ver algo más hacia adentro que Dios nos quiere mostrar. Amén. De tal manera que ellos pensaban en la carne referente a su cuerpo físico, pero no entendieron correctamente que la palabra del Señor, para ellos fue una palabra muy dura, pero aquí el Señor les aclara que Él es el Espíritu que da vida. Amén. Y que la carne para nada aprovecha. En otras palabras, o más sencillo, Él se haría Espíritu. Y bueno, en el momento en el que se hace Espíritu, Él no estaría literalmente en la carne. ¿Puede ver la diferencia? Él no estaría literalmente en la carne. Aleluya por esto. Amén. Entonces, sino que Él transfigurado en la carne, se transfiguró de la carne al Espíritu. Amén. Así que aquí Él les daría a comer, lo que Él les daría a comer no era la carne de su cuerpo físico. Eso es maravilloso, porque Él no nos da de comer la carne de su cuerpo físico, sino nos da a comer su Espíritu que da vida, el cual es el Señor mismo en resurrección. Amén. Y bueno, vamos a continuar con el sexto paso que hizo accesible a Jesús a nosotros para comerlo y beberlo después del corte. No se vayan, regresamos. Somos voz de paz y coadyuvamos el avivamiento. Estás escuchando la programación cristiana Voz de Paz. Bienvenidos de regreso a el programa La Verdad y la Vida en la Biblia.
Les recuerdo que el teléfono es el 1035-0043 si quieren ordenar una versión recobro, que es la Biblia que nosotros estamos usando para estudiar, para que puedan pues seguirnos el paso y estudiar juntamente con nosotros. Y la página de internet es vozdepaz.com. Si no nos quieren escuchar o ver desde internet, también lo pueden hacer. Y estábamos hablando antes del corte acerca del quinto paso que el Señor Jesús dio para poder hacerse accesible a nosotros y a que ahora usted y yo lo podamos comer. Entonces, hermano Antonio Soriano nos estaba hablando al respecto. Sí, les estaba hablando al respecto de esto que es tan maravilloso. Pero es bien asombroso porque esto nos lleva a darnos cuenta que es lo que nosotros hemos recibido. Nosotros tenemos que estar seguros que hemos recibido a Cristo como el Espíritu. Amén. Entonces, a mí me impresiona este asunto. Antes de su muerte y de su resurrección en el Señor, Él estaba encarnado. Pero después de su muerte y resurrección, Él fue transfigurado de la carne al Espíritu. Amén. Esto lo vemos en 1 Corintios 15:45. Amén. Ahora, lo que nosotros recibimos no es el Cristo en la carne, sino el Cristo en el Espíritu. Amén. Y esto es bien maravilloso porque eso es lo que nosotros recibimos, este Espíritu Santo. Amén. Cierto. Ahora, cuando Él era Cristo mismo después de su resurrección, debido a que después de que Él fue transfigurado en el Espíritu, Él ya no estaba más en la carne como lo estaba antes de su crucifixión. Ahora Él es el Espíritu, por lo tanto, cuando nosotros le recibimos a Él. Antes de su muerte, cuando Él estaba en la carne, lo único que podía hacer era estar con sus discípulos y entre ellos. Muchas personas dicen, no, pues yo qué haría si estuviera con Cristo. Pero nosotros somos bienaventurados. Sí, amén. Nosotros tenemos el privilegio de creer sin haberle visto, Amén. pero recibirle. Amén. Tenemos su persona. Amén. Tenemos este espíritu maravilloso. Sí. Cada que nosotros invocamos y decimos, oh Señor Jesús, Amén. ricamente Él viene a nosotros. Amén. Sí. Pero bueno, ahora esto es tan fácil y está dentro de nosotros. Si usted no está seguro o alguna vez se ha preguntado cómo puede venir Dios a su vida, simplemente tiene que invocar el nombre del Señor y disfrutar de esto. Amén. Y lo maravilloso es que no necesitamos tener contacto físico con Él, puesto que Él es el Espíritu, ya que el Espíritu lo podemos tomar y alimentarnos de Él como nuestra comida. Amén. Amén. Ahora, esto me impresiona demasiado porque cuando usted puede ir todos los días en la mañana, diariamente, y probar y comprobar que este Dios es tan accesible. Amén. Y bueno, a mí me impresionó en otra parte que menciona que Jesucristo es el nombre y el Espíritu es la persona. Sí. Por un lado tenemos que Jesucristo es un nombre y por otro lado el Espíritu es toda la persona, todas las riquezas de Dios están incluidas en Él. Amén. El Espíritu es la persona de Jesús. Ahora necesitamos, en este apartado, podemos leer en el caso de Juan 14, donde dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Padre envía al Consolador. Amén. Oh, el Padre nos ha enviado al Consolador. Amén. El Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Hijo. El Amén. Espíritu es enviado en el nombre del Hijo. Amén. Ahora, ¿quién es este Espíritu? Es el Espíritu, es la persona de Jesús. Amén. Así que tenemos el nombre y a la persona. Amén. Imagínese, a veces usted puede ver una imagen, una fotografía y puede recordar a esa persona, pero no es lo mismo que tener a la persona. Cierto. Ahora tenemos a la persona. Ahora, la mejor manera, como ya lo he mencionado, pues es invocar. Usted no se preocupe donde quiera que esté, lo que esté haciendo, usted puede invocar y tiene a la persona. Amén. Sí, recordaba mientras hablabas 2 Corintios 3:17, ¿no? Que dice que el Señor es el Espíritu. Así que a mí sí me había pasado antes, ¿no? Yo he escuchado muchas veces de, me hubiera gustado vivir hace más de 2015 años para poder estar con el Señor y tocarlo, ¿no? Y poder recargarme en su pecho como Juan lo hizo. Pero ahora el Señor es el Espíritu.
¿Qué significa esto? Que este mismo Señor, este mismo Dios que se encarnó, que tuvo este vivir humano, que estaba en esa cruz, que murió, resucitó y ascendió al lugar más elevado del universo, ahora vive dentro de usted y de mí. Amén. Y cada vez que invocamos su nombre, todo lo que Él es, llena las partes de nuestro ser de acuerdo a cuánto le permitamos abarcar de nosotros, ¿no? Entonces, qué maravillosa revelación de que no necesito estar al lado de Él físicamente, porque por mucho que yo esté al lado de alguien, pues esa persona no puede venir a vivir por mí, ¿no? Exacto. No me puede ayudar de mucho, pero ahora esta persona está dentro de mí, está dentro de usted y de todos aquellos que contenemos su vida. Así que seamos estos que lo dejamos vivir, ¿no? Que le permitimos crecer en nuestro interior. Amén. Y hermano David, entonces, ¿él nos puede decir cuál es el sexto paso, por favor? Claro que sí. Aquí en Juan capítulo 6, versículos 63 y el versículo 68 nos habla acerca de que Cristo como el pan de vida se corporifica en la palabra de vida. Me gustaría leer estos dos versículos. Los que nos están escuchando, si pueden ir a Juan capítulo 6, versículos 63 y 68. Nos menciona, el Espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y en el 68 nos menciona también, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces, en este versículo 63 nos menciona primeramente el Espíritu es el que da vida. Y como nos mencionaba Toñito, quisiera recalcar este punto, que es un punto importante en cuanto a la verdad contenida aquí en la Biblia. Para que el Señor llegue a ser vida para nosotros, Él tiene que ser el Espíritu vivificante. Amén. Vimos muchos aspectos que Lupita nos mencionó en la introducción del programa. Vimos la Pascua, que Él es nuestra verdadera Pascua, el Cordero que fue inmolado. Vimos que también Él es el pan de vida. Vimos la pequeñez de Cristo. Pero ¿saben todo esto, queridos hermanos y hermanas y radioescuchas? Si el Señor no hubiera llegado a ser el Espíritu vivificante, no podríamos disfrutar de todas estas riquezas. Así es. Pero el sexto paso nos habla acerca de la corporificación de la palabra. Amén. Por un lado, el Espíritu es el que nos da vida, pero el Espíritu es muy misterioso. Así que necesitamos algo tangible, algo sustancial. ¿Y qué es esto? Pues las palabras. Amén. Amén. Y aquí es interesante que en nuestra versión Recobro nos menciona que aquí la palabra griega en sus notas, dice que la palabra griega de este versículo y el versículo 68 se traduce palabras y es rema, la cual denota la palabra hablada para el momento. Y esto difiere de la palabra griega logos, que traducida es palabra en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, que se refiere a la palabra constante. Y es rico ver que aquí las palabras van después del Espíritu. El Espíritu es viviente y verdadero, pero como ya mencionamos, el Espíritu es misterioso e intangible. Por lo tanto, es difícil de ser captado por la gente. Pero las palabras sí son tangibles, son concretas. Por eso aquí el Señor primeramente nos indica que para poder darnos vida, Él llega a ser el Espíritu. El Espíritu que da vida. Y luego, Él nos dice que las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Amén. Esto muestra que las palabras que Él nos habla son la corporificación del espíritu de vida. Amén. Él ahora es el espíritu vivificante en resurrección. Amén. Y el espíritu se haya corporificado en sus palabras. Amén. Así que cuando nosotros recibimos sus palabras, al ejercitar nuestro espíritu, obtenemos el espíritu que es vida. Amén. Así que nosotros cada día, cuando ejercitamos nuestro espíritu, cuando invocamos su nombre, no solamente recibimos el espíritu vivificante, no solamente recibimos vida, sino que recibimos la vida contenida en las palabras del Señor. Amén. Así que sigamos disfrutando de que Él se ha corporificado en la palabra de vida. Amén. Sí, Él es este Dios triuno corporificado en la palabra de vida. Amén. Wow.
Dios tiene está corporificada en Así la palabra es. de vida. Es tangible, Amén. es concreto. Amén. Amén. Y ahora vamos a pasar ya terminamos con el capítulo 6, vamos a dar una vista panorámica del capítulo 7. Muy bien. Este capítulo es el sexto caso, ¿no? Nos Sí. habla de la necesidad del sediento, pues, es ser saciado por la vida divina. Ajá, bien. Así que, hermanos, ¿me podrían ayudar a leer los versículos de Juan 7 del 1 al 5, por favor? Claro que sí. Aquí el versículo 1 nos dice: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Por lo tanto, sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en secreto si procura ser conocido abiertamente. Si estas cosas hace, manifestante al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Sí, Sí. Me acordé ahorita del caso de José, ¿no? De Génesis. Sí. José el soñador, que sus hermanos lo vendieron. Ajá, Y José, este José es el tipo más completo de Cristo en toda la Biblia. así es. Porque a Cristo, la realidad, también lo menospreciaron sus hermanos. No creían en él. Sí. Y bueno, hermanos, ¿me podrían dar un pequeño resumen de este caso, por favor? Claro que sí. Aquí en este capítulo 7 vamos a ver la necesidad del sediento, que es el sexto caso que nos menciona el Evangelio de Juan de 9 casos. Y aquí nos menciona que necesitamos ser saciados por la vida. Aquí nos presenta el caso de las personas que tienen sed, que están sedientas. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, Él, como los ríos de agua de vida, pueden suplir nuestra sed, pueden suplir nuestra necesidad. Amén. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, vimos que Él satisface la necesidad del hambriento. Él, como el pan de vida, puede satisfacer cualquier tipo de hambre. Amén. Y en este caso vamos a ver que Él, como el Espíritu vivificante, como los ríos de agua de vida, Él puede satisfacer nuestra sed. Amén. Ya vimos que en el capítulo 6 se celebraba la fiesta de la Pascua. Y esta era la primera fiesta anual del pueblo judío. Y en este capítulo 7 vamos a ver la fiesta de los tabernáculos. Por un lado, la Pascua implica el comienzo de la vida del hombre, lo cual incluye la búsqueda de su satisfacción y vemos cómo esto produce hambre en él. Pero aleluya, nuestro Señor, como el pan de vida, Él puede satisfacer nuestra hambre. Amén. Pero aquí en el capítulo 7 vemos la fiesta de los tabernáculos, que era la última fiesta del pueblo judío. Y esto implica la culminación y el éxito de la vida del hombre, la cual llega a su fin y lo deja sediento. Por eso el Señor se esperó hasta el último y gran día de la fiesta, lo vamos a ver más adelante, y Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Así que vamos a disfrutar, no importa cuántos éxitos nosotros tengamos, cuántos logros humanos tengamos, siempre vamos a tener sed. Pero aleluya, el Señor se va a esperar hasta que tengamos sed para venir a nosotros, aún siendo creyentes, Él va a venir a nosotros para satisfacer nuestra sed. Amén. Queridos radioescuchas y todos los que estamos disfrutando de este programa, cuando tenemos sed es señal de que estamos en muerte. Físicamente, cuando nuestro cuerpo tiene sed, es una señal de que está muriendo. Es por eso que urgentemente necesitamos tomar agua. Igualmente, espiritualmente, cuando nada nos satisface, a veces compramos muchas cosas, mucha ropa, muchos zapatos, muchos logros humanos, académicos, y aún no encontramos verdadera satisfacción, que es una señal de que estamos muriendo, que tenemos sed. Pero aleluya. Amén. En este caso disfrutaremos como nuestro Señor, como los ríos de agua de vida, puede satisfacernos. Amén.
Y aquí nos podrías mostrar brevemente cómo es que a lo largo de toda la Biblia, de las Escrituras, se ve que la intención de Dios es, ¿sabe qué es? Ser nuestra comida y nuestra bebida. ¿Nos podrían Así ayudar es. con esto, hermanos, por favor? Claro, Lupita. Bueno, aquí vemos que el Señor es nuestra comida y nuestra bebida. Y como tal, a lo largo de la Escritura encontramos esto. Tenemos el ejemplo en Génesis 2, donde se nos muestra el árbol de la vida, donde es un cuadro donde el Señor como nuestra provisión de alimento de vida. Amén. Además del árbol de la vida, tenemos en Génesis 2 el río, el cual representa al Señor trayéndonos los ríos de agua viva. Amén. Oh, qué maravilloso es esto. O sea, aquí vemos dos principios. La vida. En otras palabras, esto manifiesta el propósito por el cual el Señor creó al hombre. Amén. El hombre debe comer y beber. Sí, Usted tiene un propósito por el cual Dios lo ha creado. cierto. Si usted está escuchando esto, usted tiene que saberlo. Usted debe de comer y beber. En este caso, comer y beber. Debemos comer y beber para saciar esta hambre que tenemos, ya que el Señor es la comida que satisface nuestra hambre y que tiene el agua que apaga nuestra sed. Amén. Posteriormente, en las Escrituras, los hijos de Israel, mientras viajaban por el desierto, también recibieron alimento y agua. Así es. Aquí vemos otro cuadro donde se nos muestra, donde ellos estaban en el desierto y necesitaban alimento y agua. Qué maravilloso que el Señor los llevó a esta situación de tener también necesidad de alimento y agua. Y en ese punto Él les dio el maná del cielo como su alimento diario. Esto lo vemos en Éxodo. Y también Él les dio el fluir del agua que brotaba de la peña golpeada y que apagaba su sed. A mí me asombra eso porque me imagino a todo el pueblo yendo en el desierto y teniendo esa hambre y esa sed, pero dependiendo de Dios en este punto, donde Dios era el que les venía y les daba este suministro, tanto la comida como la bebida, Lupita, ¿cómo ves? Entonces, eso es maravilloso. Entonces, por otro lado, esta agua viva saciaba la sed. También tenemos que ver esto muy claro. El Padre, el Hijo y el Espíritu, las tres personas del Dios triuno, están relacionadas con el alimento y el agua. Así es. Entonces esta relación nos muestra que Dios el Padre es la fuente, Dios el Hijo es la comida y Dios el Espíritu es la bebida. La primera persona del Dios triuno es la fuente de la segunda persona como el alimento, de quien a su vez la tercera persona fluye como la bebida. Oh, esto es maravilloso. Amén. Amén. Un maravilloso Dios triuno que podemos disfrutar. Amén. Y aquí, bueno, les recuerdo, el teléfono es el 1035-0043 por si quiere ordenar esta Biblia que nosotros usamos para estudiar. Ujú. Y ahora, bueno, de los versículos 37 y 39, les voy a mostrar cuál es el contraste entre la escena de la Pascua del capítulo 6 y la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7, por favor. Claro que sí. Como ya mencionamos anteriormente, la fiesta de la Pascua era la primera fiesta anual celebrada por los judíos, la cual implica los comienzos de la vida del hombre, que incluye la búsqueda de satisfacción, produce hambre en él, y en la escena de la fiesta de la Pascua el Señor se presentó como el pan de vida, que satisface el hambre del hombre. Y después, si vamos al libro de Levítico y aún al libro de Deuteronomio, podemos ver que los judíos, el pueblo judío, después de recoger toda la cosecha, celebraban la fiesta de los tabernáculos para adorar a Dios y disfrutarle, y disfrutar también de todo lo que habían segado. Por lo tanto, esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, representa la culminación y los logros y el éxito del hombre. Pero aquí hay algo interesante. Dios estableció la fiesta de los tabernáculos, este es el contraste, para que los hijos de Israel recordaran que sus padres habían vivido en tiendas mientras vagaban por el desierto. Esto está en Levíticos capítulo 23. Y esto era con la esperanza de entrar en el reposo de la buena tierra. Y esto
para nosotros los creyentes también es un recordatorio de que aún hoy, nosotros como el pueblo de Dios, seguimos en el desierto y necesitamos entrar en el reposo. Amén. Pero este reposo está en la Nueva Jerusalén, Amén. lo cual, de acuerdo a Apocalipsis 21, es el tabernáculo eterno. Sí. Y esto es lo que anhelaban Abraham, Isaac, Jacob, porque ellos vivían en tiendas. Y ellos también anhelaban esto, de acuerdo a Hebreos capítulo 11. Entonces, nosotros como creyentes debemos tener tal anhelo y tal aspiración, de que nosotros todavía estamos vagando en el desierto. Sí celebramos que Él es nuestro Cristo Redentor, Él es el inmolado, pero por otro lado tenemos que reconocer que es como su pueblo necesitamos entrar en el verdadero reposo, Amén. en el reposo de la Nueva Jerusalén, Amén. donde también hay un árbol y hay un río que fluye. Amén. Está el árbol de la vida y el río que fluye. Amén. Sí, y bueno, si usted es un joven y está interesado en entrar más profundamente a la palabra, a la Biblia, con otros jóvenes, pues el hermano Toñito tiene algo que decirnos. Sí, yo tengo algo que decirles. Ustedes como jóvenes universitarios, pues están en esta etapa de su vida y también pueden conocer un poco más, pero más que conocer, pues tener contacto con Dios y poder llenar su sed y su hambre. Y para esto existe un centro bíblico en CEU, en Ciudad Universitaria, afuera de lo que sería el Metro Copilco, ubicado en Cerro de Tlapacoyap número 12, al cual usted puede asistir, y está abierto de 12 a 6 de la tarde. Y ahí usted puede disfrutar de conocer, pero más que conocer, experimentar y alimentar y saciar esa hambre que tiene en usted. Ya que aquí, pues, no solo yo soy el único, sino hay muchos más jóvenes que están disfrutando, alimentándose y llenándose de este rico Cristo que tenemos. Amén. Muy bien. Amén, pues ya estamos a punto de terminar este programa. No sé, hermanos, si gusten añadir algo más. A mí me gustaría que todos nuestros radioescuchas, aún nosotros mismos los que estamos aquí en cabina, Amén. pudiéramos utilizar este capítulo 7 del Evangelio de Juan para predicar el Evangelio. Amén. Muchas veces tenemos amigos en el trabajo, aún familiares, que están sedientos, pero lo que ellos realmente están buscando es que el Señor Jesús apague su sed. Entonces, ¿qué les parece si predicamos el Evangelio a algún amigo o un familiar durante estos días? Amén. Para que el Señor pueda apagar su sed. Amén. Pues gracias, hermanos, por acompañarme. Gracias, Radio Escuchas, por escucharnos. Que el Señor apague nuestra sed y nos use para apagar la sed de otros. Amén. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Las vasijas de